Este video es la segunda parte del taller de ratios financieros y aquí el primer indicador de mercado es la razón de precio-utilidad. Como sugiere el nombre, es dividir el precio que se encuentran datos aquí al final del estado de resultados, precio común de la acción. Esta empresa cotiza en bolsa, su acción común cotiza en bolsa y por eso podemos calcular este indicador dividido sobre bueno, creo que aquí hay que sacarlo solamente. No, hay que hacer toda la operación inmediatamente. Entonces sería el precio común dividido sobre la utilidad por acción. Esa utilidad por acción proviene de tomar la utilidad neta que aparece acá, dividida sobre el número de acciones. Y eso nos da que cada acción le correspondería 2.27 pesos o dólares, cualquiera que sea la moneda, por cada acción. Entonces, si el accionista tiene 1000 acciones, entonces le correspondería un total de 1000 multiplicado por ese valor de utilidad por acción en la ganancia, o sea, se representaría. Claro está que la UPA o la utilidad por acción no es lo que le pagan al accionista se le pagaría sería el dividendo, pero para entender cuánto le corresponde a cada acción en relación a la utilidad es que se calcula la división de toda la utilidad neta entre el número de acciones. Y eso nos da, en este caso, 10. Ese 10 se lee como veces, es decir, que el mercado o las personas que compran acciones en el mercado están pagando 10 veces las utilidades. Es decir, que el número acá de 23 en relación a 2.27 se refiere a 10 veces. Si la utilidad es por año, ¿verdad? Y esto da 10 significa que son en 10 años estaría repartida esas ganancias o 10 veces. Este número, entre más bajo lo diríamos que está más barata y entre más alto diríamos que está más costosa. La valoración de la empresa implicaría que este número se incremente, es decir, que el mercado reconozca más valor en la empresa o posibilidades de crecimiento de la acción más altas en el futuro y por eso estén dispuestos a pagar más veces las ganancias. Por lo tanto, en nuestro análisis, entre más crezca este número en el tiempo, significa que la empresa viene valorizándose, viene ganando valor. No queremos que el número sea cada vez decreciente porque significa que o el precio está cayendo y que la valoración se está reduciendo. Ustedes podrían decir, bueno, pero si el denominador, que es la ganancia, va subiendo, pues también debería subir el precio porque el mercado debería reconocer que esas mayores ganancias significan mayores valoraciones. Por lo tanto, uno esperaría que el cociente de esta división sea creciente en el tiempo como algo favorable. También viene el precio flujo de efectivo por acción, está acá abajo en este final, entonces sería el precio de la acción dividido sobre el flujo de efectivo por acción, que proviene de tomar todo el flujo de efectivo de la empresa dividido sobre el número de acciones. Ahorita voy y muestro de dónde vienen esos números, pero están allá abajo. En este momento nada más para vincularlos. Al yo dividirle, entonces puedo decir que el mercado está pagando 5.4 veces el flujo de efectivo por acción que tiene la empresa. El mismo análisis anterior, entre más crezca, más valoración tiene la empresa, entre más baje, se está abaratando más la acción, pero es algo negativo respecto al valor de la empresa. La razón precio de mercado de libros, que a veces también la llaman Q de Tobin o relación precio a libros, es tomar el precio que está pagando en este momento el mercado, que es 23 dólares, dividido sobre el valor de la acción en libros, o sea, todo el valor del patrimonio dividido sobre el número de acciones, entonces da 17. Este número da 1.3 veces. Entre más veces significa mayor valoración. Si diese 1 significa que el precio del mercado es igual al precio en libros, lo cual no estaría bien porque el mercado no estaría reconociendo un mayor valor del patrimonio más allá de la valoración contable estricta. Significa que el mercado no está reconociendo una posibilidad de crecimiento. Inferiores a 1 es muy malo porque el mercado dice ni siquiera vale lo que contablemente dice el patrimonio, muy mal. Y lo que queremos es que ese número sea creciente y signifique más valoración. Una empresa que lo tenga en 5 o 6 veces significa que el mercado tiene grandes expectativas sobre el crecimiento de esta empresa. Y jalo hacia la derecha y ahí estaría, ¿verdad? Acá vuelvo abajo
en donde están los cálculos, y estos números provienen de hacer las divisiones entre estas cifras, utilidad neta entre el número de acciones, flujo de efectivo entre el número de acciones, el valor del patrimonio entre el número de acciones, y les va a dar los cálculos. Bueno, eso no se puede en empresas que no cotizan en bolsa. Todos estos ratios son para estrictamente empresas que tienen cotización en bolsa. Generalmente en nuestras empresas no sería el caso. Después de esto viene todo el tema del análisis del flujo del capital de trabajo y el EVA. Entonces comenzamos estimando el capital corriente operativo. Entonces vámonos al balance, y ellos los tengo pintados de verde clarito. Entonces tendríamos el efectivo, que hay veces que podrían decir que no hace parte del capital de trabajo si es un excedente muy grande, pero hay unos niveles de efectivo que pertenecen a lo que la empresa necesita para su funcionamiento. En este caso podemos afirmar o reconocer que todo ese efectivo es operativo. No estamos hablando de un efectivo que no se utilice para la operación. En ese caso la empresa podría tomar ese efectivo que no necesita y hacer inversiones de corto plazo, lo cual no pertenece al capital de trabajo. Más las cuentas por cobrar, que hacen parte del día a día de la empresa en su operación, son capital de trabajo, más los inventarios, que son inventarios que se utilizan para conseguir el funcionamiento y la generación de su objeto de funcionamiento. Si hay otros rubros en el activo corriente que no están aquí cubiertos en este ejemplo, pero que son activos que tienen que ver con el objeto social de la empresa, con lo que hace con su actividad, deben ser incluidos si son activos corrientes que son de la operación. Si no son de la operación, entonces no deben ser incluidos. Ese es el criterio. Nos da 1000. Y el pasivo corriente operativo, también nos vamos al balance, y yo los tengo pintados claritos. Sería las cuentas por pagar a proveedores, más las acumulaciones, que son costos y gastos por pagar. Los documentos por pagar, aunque son pasivos circulantes, no serían de la operación, porque son objetos financieros, son créditos de tesorería, son créditos de corto plazo, son financieros, no son de la operación, no tienen que ver con una factura que yo tengo que pagar por un servicio que me prestaron, que tiene que ver con lo que yo vendo, lo que yo fabrico, sino que es una relación con un banco que le dije, préstame este dinero y te lo pago en un mes, 2 meses, algo así. No, eso sería una situación financiera no operativa. Ya, entonces aquí lo coloco. Si allá abajo en el pasivo corriente hay otro pasivo que tiene que ver con la operación, yo lo podría incluir. Ese es el criterio del experto. Y por último, vamos a calcular aquí entonces el capital de trabajo neto, que sería igual al activo corriente operativo menos el pasivo corriente operativo. Lo resto porque el pasivo corriente operativo me ayuda a yo no tener que tener todo el capital para mi activo corriente operativo, sino que me están ayudando los terceros con 200. En este caso me da 800. Y cuando yo lo jalo hacia la derecha, observo que el año anterior era inferior, o sea que en este año 2019, que es el más reciente, en el último año me tocó invertir más en mi capital de trabajo neto. Eso implica usos de efectivo, meter de efectivo a la operación. Es oneroso. Será bueno en la medida en que yo haya generado más ventas y más ganancias de esas ventas que cubran el mayor costo de yo haber invertido más capital de trabajo. Y el capital fijo operativo, solamente tenemos aquí la propiedad, plantilla y equipo. Si hay otro activo no corriente que pertenezca a eso que es de largo plazo, que se necesita para la operación, deberá ser incluido. Bueno, entonces jalo hacia la derecha y veo que también creció. Entonces el capital operativo total sería la sumatoria del capital de trabajo neto más el capital fijo operativo, y eso me da 1800. Y jalo hacia la derecha. Me doy cuenta aquí que hubo una subida del capital operativo, un incremento. Entonces al yo restar el cambio, yo lo puedo hacer como negativo o positivo. O sea, si lo hago así, el año más reciente menos el anterior me va a dar un resultado positivo porque es el incremento. Como también puedo hacer la resta, decir el año anterior menos este, y lo voy a ver con signo negativo, pero el número va a permanecer. Yo lo voy a dejar como algo positivo, es decir, el año más reciente menos el anterior, para ver que la inversión neta, o sea, el cambio del capital operativo total, fue de mayor incremento en 345 millones. La pregunta hasta este punto sería, ¿y la operación generó unas ganancias que cubran esa inversión neta? Porque si a mí me tocó invertir 345 millones de más, ¿de dónde salió esa plata?
¿Salió de un financiamiento? ¿Salió de aportes de los socios? ¿O salió de las ganancias de la operación? Lo más sostenible y deseable es que salga de las ganancias de la operación, tal que la empresa no haya tenido que irse deuda o pedirle más dinero a los socios, que ambas cosas son costosas, siendo el patrimonio de los socios el más costoso de todos. Entonces aquí el flujo de efectivo neto sería la utilidad neta más la depreciación, que era una de las cifras que habíamos mencionado antes. Sería utilidad neta más la depreciación. Entonces aquí tendríamos la utilidad neta más la depreciación. Aquí está la depreciación. Este flujo de efectivo neto, ¿verdad? No debe confundirse con otros flujos de efectivo que se calculan. Aquí simplemente el flujo de efectivo neto lo que nos está diciendo es el remanente que quedó reconocido en la contabilidad como neto después de haber pagado impuestos, intereses de la utilidad operacional, pues que nos quedó. La depreciación no se la pague a nadie, por lo tanto debería estar en la empresa. Este dinero es importante porque es la generación neta de flujo de efectivo que nos dejó la operación en todo su ejercicio completo, lo operativo, lo financiero y el pago tributario. Bueno, y entonces esa cifra es bueno verla que mejoró ligeramente entre el año anterior y este año. Y ahora viene otra cifra muy importante, que es la ganancia operacional neta después de impuestos. A veces nada más la colocan como ODI, o sea, utilidad operativa después de impuestos. No colocan el neto, pero a veces colocan también utilidad operacional neta después de impuestos. Que básicamente es yo tomar la utilidad operacional, que la tengo aquí en el estado de resultados. Aquí está, la UAII, utilidad antes de intereses e impuestos, o utilidad operacional. Y la multiplico por, abro paréntesis, 1 menos la tasa impositiva, que ya aquí la tengo en el 40%. Esto lo estoy haciendo, sería 0,4, cierro paréntesis. 0,4 es lo mismo que el 40%. ¿Qué estoy diciendo en este punto? Estoy diciendo, yo estoy analizando la operación, que es lo que hice en esta sección, en esta primera sección. Ya yo sé que la operación me demandó 345 millones. La pregunta que surgía es, ¿y la operación me generó una ganancia igual, inferior o mayor a esos 345? Pues lo puedo responder diciendo, calculando la ganancia operativa, o sea la UAI, que es hasta la línea operativa, esa es la última línea operativa, después de impuestos, porque yo tengo que hacer mi estimación, ignorando el financiamiento. O sea, yo sí tengo crédito, pero yo lo estoy ignorando. ¿Por qué lo estoy ignorando? Porque yo estoy analizando estrictamente la operación. No es que eso sea verdad en la contabilidad, eso no es verdad, eso realmente no pasó. Pero yo estoy haciendo un juicio, un análisis de mi operación. Entonces estoy diciendo, y lo que generó mi operación, que es la UAI, si yo no me importan los intereses, sino tengo que quitarle los impuestos, porque los impuestos sí es algo obligatorio, entonces me va a dar unos impuestos más altos de lo que será porque no le estoy quitando los intereses. Pero estoy teniendo un resultado que me da 170. Es decir, que si la empresa no tuviera financiamiento, la ganancia operativa pagando impuestos me hubiese quedado 170. Aquí hay un problema, porque la operación me generó 170 después de impuestos, pero yo demandé 345 en inversiones. Hay un problema, no se pudo financiar eso, no se pudo. El año anterior fue de 150, es decir, que mejoró la operación, la rentabilidad de la operación mejoró ligeramente, como también el flujo de efectivo neto. O sea, esto es favorable, pero fue suficiente. Y entonces eso aquí lo calculamos en el flujo de efectivo libre, que es un análisis operativo, no contable. Esto no cuadra con la contabilidad. Esto lo hacemos para nosotros estimar qué tan buena es la operación en ser autosostenible. Entonces nosotros tenemos la WONDI, que es la utilidad operativa después de impuestos, menos la inversión neta que demandó la operación. Y eso nos da un negativo de 174,7. ¿Eso qué significa? Que la empresa en su operación necesitó, le quedó faltando, tuvo un déficit de sostenibilidad operativa de 174,7 millones. ¿Eso es malo? Pues siempre, o sea, a número es malo, porque queremos que ese número sea positivo. Cuando este número es positivo, digamos que de 100, me quedarían 100 para yo poder decirle a las obligaciones financieras, toma, aquí amortizo deudas. Puedo decir a los socios, toma, aquí hay unas ganancias para poder entregarles. O puedo en mis proyectos de inversión decir, bueno, aquí voy a invertir esto en nuevos proyectos de inversión para expansión, para compra de otras empresas. Con ese flujo efectivo libre yo puedo decir, mi operación dejó ganancias
más allá que la demanda de capital de la misma operación. En este caso fue negativo. Aquí también viene otro cálculo que es el del ROIC, que es Return Over Invested Capital, o sea, el retorno del capital invertido, y yo lo calculo dividiendo la WONDI, o sea, qué tanta ganancia dejó la operación después de impuestos sobre el capital operativo total, para yo decir qué tan rentable es todo mi capital. Ya, y en ese caso es 9.7, el año pasado o el anterior era de 10, o sea que yo estoy con más capital generando una rentabilidad que sí es mayor, perdón, generando una ganancia que sí es mayor, pero que no es más rentable, o sea, el número sí es más grande. 170 es mayor que 157, pero el crecimiento del capital operativo total es mayor que eso. Por lo tanto, sí genera unas ganancias, pero su rentabilidad en términos porcentuales fue ligeramente inferior. Y si yo tengo un costo de capital, por ejemplo, de 10, eso merece otro video, el tema del costo del capital. Aquí simplemente lo estoy diciendo que es 10, refiriéndome a que la configuración de pasivo y patrimonio le cuesta a la empresa un 10% en promedio ponderado. Ahí tendríamos un problema porque estamos generando una rentabilidad del capital del 9,1 con un costo del 10. Es decir, esperamos ganarnos mínimo un 10, pero nos ganamos apenas fue 9.7. Por lo tanto, todo este capital de 1.800 multiplicado por la diferencia entre lo que debería rentar menos, miren que puse un paréntesis abierto aquí, menos el retorno que realmente obtuvo, significa que fue inferior. Es decir, que perdón, aquí hice la resta al revés. Es el retorno menos el costo que debió, ¿sí? Voy a repetirlo porque me equivoqué en la selección. Sería el ROIC menos el costo, es decir, lo que rentó menos lo que debería rentar. O sea, el costo del capital es una expresión de lo que debe rentar el capital de acuerdo a la configuración que tiene de pasivos y patrimonio. Es el 10 y solamente generó realmente el 9.5. Por lo tanto, le va a dar negativo. O sea, 9.5 es menor que 10, la resta da menos 0,5%. Multiplicado por todo el capital operativo de 1.800 nos va a dar un negativo de menos 9,7. Es decir que la empresa en términos económicos no creó valor, o sea que el capital no generó la rentabilidad que sea igual al costo del capital. Es decir que el costo de capital fue mayor que el retorno, o dicho de otra manera que el retorno fue inferior que el costo del capital. Por lo tanto, esta empresa no creó la rentabilidad esperada. La esperada era que el EVA, o sea, este Economic Value Added, EVA, en inglés, fuera 0 o más. Cuando es 0 significa, oye, el ROIC fue 10 y el costo fue 10, o sea, da 0, porque 10 menos 10 da 0. Si eso se da, está bien, porque generó el retorno esperado, ¿ya? Pero si da más de 10 es porque el ROIC es superior al costo, o sea, se creó valor. El retorno del capital fuese superior al costo del capital. Nos ganamos no solamente lo que esperábamos, sino más de lo que esperábamos, ¿verdad? Y esas interpretaciones se escriben aquí. Bueno, yo creo que hasta ahí estaría vamos a ver el tiempo. Hasta ahí estaría pues este video. Aquí las ponderaciones, es muy fácil, que el vertical es muy sencillo. Es simplemente yo tomar lo que pondera cada una de los rubros en el total y ese lo fijo con F4. Hay veces que en los computadores el F4 no sale inmediatamente, sino que en los portátiles es hundiendo Fn F4 o simplemente coloco los signos de pesos para fijar la celda. Enter y jalo hacia abajo y esto significa que las cuentas por cobrar representan el 18.8% del total de los activos, los inventarios representan el 30% del total de los activos y así por igual. Y en todo el lado derecho del balance sería lo mismo. Cuentas por cobrar dividido sobre el total de pasivo y patrimonio. Fijo también. Enter. Me da 3% y jalo. El último debe dar 100%. Entonces yo aquí puedo ver que los pasivos representaron el 53.2% del total del pasivo patrimonio, que es lo mismo que el activo. O sea, yo puedo decir aquí el pasivo representó el 53% del activo total, que estos números son iguales. O puedo decir que los bonos de largo plazo pesaron el 37,7% del total de los activos. O que el pasivo circulante o pasivo corriente representó el 15.5% del total de los activos. Entonces la idea del vertical es
comparar cuánto pesa un rubro respecto al otro y ver cómo evoluciona en el tiempo. Y el horizontal mira la dinámica, qué pasó. Entonces sería el año más reciente menos el anterior. En este caso es una caída. Y jalo hacia abajo. Pues en realidad todos, ¿no? Pues lo puedo jalar hasta el final. Y aquí que por ejemplo no tengo cálculos, podría borrarlo. Pero estoy siempre restando el año más reciente menos el anterior. Y veo los incrementos. Por ejemplo, aquí puedo ver que los inventarios crecieron 200 millones y las cuentas por cobrar 60. Todas las subidas del activo, distinta al efectivo, o sea, el efectivo no lo voy a meter en lo que voy a decir. Las subidas de estos rubros del activo implican usos de efectivo. Cuando se incrementan mis cuentas por cobrar, eso es un uso de efectivo. Estoy metiendo plata en eso porque no me están pagando. Entonces son usos de efectivo. El inventario crece de 400 a 615, creció 200 millones, es un uso de efectivo. Pero cuando caen, por ejemplo en este caso, las inversiones de corto plazo, esto puede ser un certificado de depósito, un título de tesorería en el cual se tenía en el 2018 pero se liquidó. Entonces cuando uno liquida un título de esos, la plata entra. O sea, yo vendo el título, me entra el dinero al banco. Eso es una fuente. Las reducciones de los activos, distinto al efectivo, representan una fuente de efectivo. O sea, me entra la plata al banco. Si yo vendo inventario, significa que se bajan de 100 a 80 millones, por ejemplo. Yo vendí 20, ¿verdad? Entonces esos 20 debieron venderse y debió entrar la plata al banco vía la venta, ¿no? La venta de la empresa. Puede que estén cuentas por cobrar si no la han pagado, pero hasta ese punto yo estoy diciendo que al yo bajar los inventarios, estoy invirtiendo menos en ellos, es una fuente. Esa reducción es una fuente. Y en el lado de los pasivos es al revés. Es decir, que cuando aumentan los pasivos significa que es una fuente, porque me están ayudando. Por ejemplo, aquí los bonos de largo plazo, miren que subieron de 580 a 754, es una subida de 174 millones. Significa que empresas o personas me entregaron a mi empresa ese dinero y ese dinero entró al banco, es una ayuda, es una fuente. O sea que todas las subidas de estos pasivos y patrimonio representan una fuente. Por ejemplo, aquí las utilidades retenidas, esa plata se quedó en la empresa o entró a la empresa. Entonces eso es una fuente porque le está ayudando con más efectivo. Y por último, el relativo es simplemente yo dividir el absoluto respecto al año anterior, 2019. O sea, el cambio absoluto sobre la base que era el año anterior. Yo estoy diciendo cuál es el incremento porcentual de ese cambio. Y lo jalo hacia abajo y me va diciendo, por ejemplo, que los inventarios han subido un 48%. Y las cuentas por cobrar han subido un 19%. Y el activo total subió un 19%. Eso me sirve para yo compararlo. Por ejemplo, si las ventas subieron un 10%, el que las cuentas por cobrar y los inventarios suban mucho más que eso, podría ser una señal de que se está haciendo menos eficiente. Podría ser, hay que analizarlo más a profundidad. Y acá lo mismo, voy a jalar todo. Hay unos que pues no me va a dar error aquí, esta la tengo que borrar porque pues estoy seleccionando donde no hay nada. ¿Ya? Y aquí da 0 porque no hay cambio, entonces eso hay que tenerlo presente. Por ejemplo, aquí los documentos por pagar pasaron de 60 a 110, lo cual es un incremento absoluto de 50 millones, que representa un incremento del 83.3% respecto al año anterior. Y por ejemplo, los bonos que se han incrementado en 174 millones en términos absolutos, representa en términos relativos un aumento del 30% respecto al año anterior. Y el vertical horizontal del estado de resultados, pues es igual. Yo divido la venta sobre la misma venta, pero fijo la segunda de referencia. Eso lo hago para poder jalar hacia abajo y que todo se me divida sobre la venta. Por ejemplo, aquí el costo está sobre la venta y estoy diciendo que el costo de la operación representa el 87.2% de la venta y que el EBITDA o la ganancia operacional después de antes de intereses e impuestos y depreciaciones y amortizaciones dan el 12.8% de la venta. Y la utilidad neta, por ejemplo, representa el 3.8% de la venta. Estos son los márgenes. Este es el margen neto, este es el margen operativo que ya hemos calculado en el video anterior. Y el horizontal lo mismo, es el cambio del año más reciente menos el anterior. Y el horizontal, aquí resté mal, es el año anterior.
y el relativo sería este último año dividido sobre la base, que es el año anterior. Y pues todo me va a dar ahí porcentualmente y jalo. Entonces aquí yo puedo decir que hubo una reducción en la utilidad neta del 3.7%. Sin embargo, la utilidad de la operación creció un 7.9%. Aquí no me da nada, así que lo voy a borrar, que pues aquí no hay un cambio. Entonces yo puedo decir también que el EBITDA creció un 8.7% cuando la venta subió un 5.3%. Esto es muy bueno porque el crecimiento de la ganancia fue superior al de la venta. Y también el crecimiento de la utilidad operacional fue superior al de la venta. 7.9 es mayor a 5.3. Sin embargo, el crecimiento de los intereses fue del 46.7%, de 60 a 88, es decir, 28 millones de más, lo cual causó una reducción en la última línea, que es la utilidad neta, del 3.7% respecto al año anterior. O sea que la empresa operativamente sí fue más rentable, pero en términos financieros fue menos rentable respecto al año anterior. Hubo una ganancia, pero fue una rentabilidad inferior al año anterior. Bueno, y la última parte que aparece aquí ya, que es el flujo efectivo libre, ya está calculado. Es simplemente que ustedes vean de dónde vienen las cifras. A ver el tiempo. Bueno, el tiempo entonces sería la utilidad neta, estos 117.5 es antes de los dividendos preferentes. Está en la utilidad, miren aquí, es la del último año, ¿no? 2019. Es antes porque es que los dividendos preferentes que se pagaron aquí de 4 millones hacen parte del flujo financiero. Entonces yo tengo que partir desde esa utilidad neta antes de pagar esos dividendos, porque es que eso es financiero y está más abajo. Eso se va a descontar, pero más abajo. Después de eso viene la depreciación, que es el único pago que no se pagó, o sea, es el único gasto que no se pagó. Ese está aquí en la misma estado de resultados, lo vinculo y ahí está el 100. El aumento de las cuentas por cobrar tiene signo negativo. Recuerden, voy a ponerle aquí signo negativo porque es un uso, o sea, estoy usando efectivo y eso está aquí ya calculado en el horizontal. Mírenlo aquí, cuentas por cobrar está en el horizontal, enter, da 60. O sea que hasta este punto estaría bien porque generé una ganancia de 117, una depreciación de 100, ya llevan 217 de un flujo neto que tengo, bueno. Pero voy a utilizar de esos 217 que suman estos dos, voy a utilizar 60, voy en 157, hasta ahí no hay problema, soy operativamente sostenible. Pero los inventarios crecieron 200 millones. O sea, como crecieron, son un uso, van con signo negativo. Y lo vinculo de aquí del horizontal, ya está hecho, está aquí, ¿ya? Y entonces le doy enter. Y aquí aparece, sale con signo negativo. Entonces, eso, ahí tenemos un problema, porque yo aquí tenía 217, uso aquí 60, me quedan 157, pero uso 200, ya voy negativo en 42.5, que es la suma de todo esto. Y aquí, documentos por pagar sube, o sea que es una fuente, va con signo positivo. Eso está aquí en cuentas por pagar y acumulaciones. Entonces sería esta aquí, en el balance, aquí está, 30. Van con signo positivo porque subieron, son una fuente. Y lo mismo las acumulaciones, ya también están calculadas acá en el horizontal. Aquí están 10. Van con signo positivo porque son una fuente. Entonces, al yo sumar toda esta columna, vamos a sumarla toda, me da un problema, que es que la misma generación de efectivo de la operación y los usos requeridos y su fuente me totalizan menos 2.5. Esto significa que la operación no fue autosostenible. Me tocó buscar dinero de otras fuentes para poder solventar los cambios del flujo de efectivo de mi misma operación. Y eso está ahí en el flujo neto procedente de la operación. Ahora, ¿qué pasa con el efectivo? ¿Qué pasó con el flujo de efectivo en las inversiones de largo plazo? Resulta que yo tengo un uso, porque si suben es un uso, o sea, va con signo negativo. Y yo tengo que la propiedad plantilla y equipo subió 130 millones, pero eso está en términos netos. Yo le tengo que sumar la depreciación para verlo en términos brutos. Lo voy a restar porque como ya está negativo, entonces para que sume tengo que ponerle signo negativo. Voy a poner menos la depreciación. Entonces eso me da menos 230. Significa que no solamente me faltó 2.5 millones, sino que también me faltaron 230. O sea que aquí voy abajo
en 232.5 millones que me hacen falta del flujo de efectivo. ¿De dónde salieron esos? Porque tuvieron que haber salido de algún lado, ¿verdad? Si no, mi cuenta hubiese dado una bajada de 237, la cuenta corriente hubiese caído en todo eso, y no fue así. Entonces, liquidé, miren que sale siendo positivo, liquidé la inversión de corto plazo, igual eso está en el balance acá, mírenla aquí está. Pues aquí está con signo negativo porque es el cambio que tuvo, pero va con signo positivo porque es una fuente, lo liquido y entra la plata. Los documentos por pagar aumentaron 50, eso están aquí en el balance, aquí arriba, mírenlo aquí, eso es financiero, entonces va en esta categoría, y va con signo positivo porque la plata es una fuente, o sea, al aumento de ese pasivo me ayudan los terceros. El aumento de los bonos también va con signo positivo porque aumentaron, es una fuente, aquí están, 174, vinculado. Y el pago de dividendos, aquí está, tanto pagué como, eso es financiero porque estoy pagándole a los socios, entonces yo pagué 67.5 viene de haber pagado, 57.5 que le pagué a los socios comunes, menos los 4 millones. Entonces, para que me dé ese signo tengo que ponerle negativo aquí adelante, ¿verdad? Porque es usos, esa plata salió. Y ahí me dan los 61.5. O sea que todo este bloquecito que está acá me va a dar, la parte financiera me va a dar los 227, me da con signo positivo. O sea que la diferencia que hay entre el flujo neto procedente de las operaciones más el flujo de las inversiones más el flujo de las actividades financieras me va a dar menos 5. Eso menos 5 es la diferencia que yo tengo en el efectivo del inicio del año, que es el último del año anterior, o sea, estos 15 millones es el saldo al final del año 18, que es el del inicio del año 19, por lo tanto es el flujo inicial. Cuando yo sumo estos dos, o sea, 5 más 15, me debe dar 10, y este 10 es el efectivo que está aquí al finalizar el año 2019, y con eso yo sé que todos estos cálculos están cuadrados. Bueno, yo creo que ese sí ya es el final del video, quedó un poquito largo, pero bueno, valía la pena. Muchas gracias.